soy Mauricio García, soy jesuita. Soy politólogo y tengo doctorado en estudios de paz en Inglaterra. Y bueno, lo que me pidieron el favor que compartiera con ustedes como algunas reflexiones sobre este tema de condiciones de posibilidad para una negociación de paz. Y quiero como ponerles de presente un poco algunas de las reflexiones que yo he hecho a ese nivel. Miren, trabajaríamos como tres ideas. Les quiero. La una es mirar un poco cómo hay una reflexión con relación a las fases del conflicto y la conexión con la construcción de paz, porque las condiciones de posibilidad de una negociación están vinculadas a cómo se articula eso y cómo se resuelven los temas no solamente del conflicto sino del posconflicto, y es importante relacionar eso. Después mirar rápidamente cuáles son los distintos niveles de negociación que implica un proceso de paz. O sea, cuando hablamos de un proceso de paz, parecería que es una negociación. En la práctica podemos hablar por lo menos de 5 negociaciones que se están dando simultáneamente. Y lo que yo quiero plantearles básicamente es eso. Las condiciones de posibilidad y el éxito de un proceso de paz depende que los 5 niveles de negociación que están en juego se den adecuadamente y que eso permita que haya una respuesta a esa problemática. Y se distinguen como estos 5 niveles de negociación: negociación horizontal, vertical, subterránea, externa y negociación indirecta. Entonces ahí conecta un poco con el tema del proceso de paz. Este es un pequeño esquema que trata de conectar como las fases del conflicto o las dinámicas por las que pasa un conflicto con las fases de construcción de paz, porque eso va a realizar una conexión que es importante de tener presente. Fíjense que un conflicto puede ser latente, o sea, estar en un estado de latencia, escalar, o sea, surgir la confrontación, que llega a un nivel elevado, escalarse la confrontación, mantenerse en un nivel supremamente alto, como ha sido el caso de Colombia. Después un desescalamiento de la confrontación, que puede darse por razones de confrontación militar o razones de negociación política. Cuando hay negociación política se puede llegar a un acuerdo, y después de un acuerdo de paz vendría una fase de posconflicto. Y con relación a eso hay distintas actividades de construcción de paz relacionadas con cada una de estas fases: de prevención cuando el conflicto es latente, de contención, de contener el conflicto, en inglés es el peacekeeping, que es tratar de contener los efectos del conflicto cuando el conflicto está operando. Y ahí hay las operaciones de peacekeeping, que son oficiales normalmente de Naciones Unidas, o lo que hoy en día se llaman acciones de contención de sociedad civil o civilian peacekeeping, que es este nivel. Después está en la negociación, que es en inglés el peacemaking, que es el hacer la paz, o sea, el tratar de encontrar canales para la paz. Estaríamos hablando específicamente de este nivel. Y después viene del conflicto todo lo que se llama el peace building, que es construcción, reconstrucción, y vuelve a conectar con el tema de la prevención. En el posconflicto y en el peace building hay una serie de aspectos que se ponen en juego, como el DDR, la desmovilización, desarme y reintegración de combatientes. Se pone en juego todo lo de justicia transicional, se pone en juego todo el tema de gobernabilidad y mecanismos democráticos para la participación. Normalmente es uno de los temas más complejos. Después se pone en juego todo el tema de atención a las víctimas,
y se pone en juego, entre otros, el tema de la reconciliación. Pero digamos, no vamos a concentrarnos en este aspecto de la negociación. Entonces les decía que por lo menos se dan 5 niveles de negociación. Miren, hay una primera que es una negociación horizontal, es decir, es una negociación entre las partes enfrentadas, en el caso concreto colombiano entre gobierno y guerrilla. Pero esto puede ser más complejo si hay distintos actores en el conflicto. Igualmente, llegamos al caso nuestro, no solamente hay un conflicto con las FARC, también está el ELN, también hay grupos paramilitares, Barquín. Entonces, digamos, lo que puede ser una negociación se hace más compleja. Fíjense que cuando se anuncia la negociación con las FARC, inmediatamente el ELN dice que también quiere negociar, pero los paramilitares también dicen lo mismo. O sea, hay una carta de Mancuso pidiendo al presidente que los hagan partícipes del proceso de negociación. Después hay una negociación vertical, que es al interior de cada parte, con las facciones existentes en cada parte. ¿Por qué? Porque en cada parte, o sea, hablando de gobierno y de guerrilla, no todo el mundo está de acuerdo con el proceso de paz. Entonces, de hecho, al interior de las FARC hay sectores que no están muy convencidos de la necesidad de negociar o de que lo más conveniente sea la negociación. Y se requiere hacer una negociación vertical, o sea, una negociación interna, para garantizar que si se llega a un acuerdo de paz, la gente va a acompañar, o sea, los miembros de la insurgencia van a acompañar ese acuerdo. Pero igualmente al interior del gobierno hay sectores de fuerza pública que no están de acuerdo con la negociación. Y en previos procesos de paz, los que bloquearon en un momento dado la negociación, pero en el caso de Betancur fue muy claro, fueron los militares. Entonces, ahí se requiere no solo negociar con la guerrilla, se requiere también una negociación interna con las partes para permitir que eso funcione. Después hay una negociación subterránea, es decir, con la base de apoyo social humana que respalda a cada parte. ¿Y por qué es subterránea? Porque no es es una negociación, sobre todo en las partes que acompañan la insurgencia, que no siempre es explícita, que no siempre es pública, que no siempre es conocida. Entonces, y bien, ¿cuáles son esos sectores que están apoyando? ¿Hasta dónde estos sectores apoyan posiciones, en el caso de la insurgencia, más radicales y que estarían interesados en que la guerra continúe? Uno se encuentra en organizaciones, en ONGs y organizaciones de derechos humanos, gente con posiciones muy radicales, que, digamos, no siempre es claro que estén de acuerdo en que se vaya a avanzar en la negociación. Entonces, obviamente, también hay que negociar, digamos, de alguna manera, la desmovilización se da en función de jugar un papel político, de entrar a jugar en la esfera política. Y usted tiene que tener el respaldo de esa base de apoyo social y política, social y humana que tiene la insurgencia. Entonces, es necesario que lo acompañe. Ahí se han dado muchas discusiones, por ejemplo, sobre la marcha patriótica, hasta dónde la marcha patriótica realmente respalda o no. Y claro, ahí hay un tema, dentro de la marcha patriótica hay sectores de zonas de influencia de las FARC, sectores que han sido cercanos, como dentro del Congreso de los Pueblos hay sectores cercanos al ELN, como dentro de sectores de los políticos hay, y de algunos de los partidos tradicionales, hay sectores cercanos a los grupos paramilitares. Entonces, digamos, hay bases de apoyo que plantean un tema en esa dirección. Y después hay una negociación exterior que es con los gobiernos extranjeros que tienen incidencia sobre los actores en el conflicto. Y este punto es muy importante. O sea, es muy difícil pensar, por ejemplo, que en el caso nuestro se va a lograr la paz
si Estados Unidos no está de acuerdo en avanzar en la negociación. O sea, sobre todo porque se ponen en juego temas críticos, vamos a ver ahora, como narcotráfico y ayuda militar. Entonces ahí hay un... Pero igualmente con Venezuela, por ejemplo, se pone en juego ese tipo de negociación igualmente. O Cuba, o digamos, el mismo Ecuador, pero hay unos que son más claves que otros. Y después hay una negociación indirecta, que es la negociación con la opinión pública. ¿Por qué? Porque sin una opinión pública que respalde el proceso de paz, difícilmente se avanza en esa dirección. O sea, no hay condiciones para ganar en ese proceso. Entonces, ese plantea un tema que es crucial, y es cómo se negocia con esa opinión pública y con las dinámicas sociales que puedan favorecer o oponerse al proceso de paz. Entonces, si ustedes ven, lo que yo sostengo y estoy convencido es que una negociación y el suceso de una negociación depende en gran medida de que estas 5 niveles, o sea, de negociación se den, y se den adecuadamente, y que permitan, y simultáneamente, que permitan avanzar hacia una resolución del conflicto. O sea, no basta la negociación horizontal. Vamos a ver que ha habido signos de que esas distintas negociaciones están en juego con el gobierno. ¿Qué retos implica? Un primer reto en términos de la negociación horizontal, o sea, de la negociación entre las partes. Y ahí se ponen en juego estos aspectos. El dónde de la negociación, si es adentro o fuera del país. Fíjense ustedes que hasta el pasado las FARC había exigido una zona de despeje para negociar aquí en el país. En esta oportunidad aceptó sentarse a negociar primero en Oslo, bueno, realmente en Cuba, o sea, fuera del país, y hacer esa negociación. Después está el cómo de la negociación, si hay preparación previa de aprendizaje de los procesos anteriores. Sobre todo a nivel gubernamental, una de las fallas de los procesos de paz anteriores está en la dificultad para aprender de las lecciones y sobre todo de los errores del pasado. Entonces se volvían a cometer errores que ya habían pasado. Por ponerles un caso, ¿qué llevó al fracaso de los acuerdos de cese al fuego, de tregua y cese al fuego durante el gobierno de Betancur? Lo que llevó al fracaso de esos acuerdos en el 84, del 84 al 86, fue básicamente que no había mecanismos claros de verificación de los acuerdos. Entonces, el cese al fuego se comenzó a romper de ambas partes, de ambos lados, con responsabilidad de ambos lados, pero no había un mecanismo de seguimiento que realmente permitiera decir, aquí hay responsabilidad de la guerrilla o aquí hay responsabilidad del ejército o de la fuerza pública. Y eso hizo que el mecanismo se rompiera. Pero fíjense que ¿qué pasó en la administración Pastrana 15 años después? Se entregó la zona de despeje a las FARC sin mecanismos de verificación, sin haber acordado mecanismos de verificación. Fue volver a cometer un error que ya se había cometido 15 años atrás, en parte porque no hubo capacidad de aprender, de ver los procesos y ver la experiencia que iba dejando y que iba arrojando. Después hay otro, con o sin cese al fuego. Ahorita, por ejemplo, en la actual negociación han dicho que no, por ahora no cese al fuego, o sea que van a negociar sin cese al fuego. Es curioso que los que están poniendo el tema del cese al fuego en la actualidad son las FARC, más que el gobierno. El gobierno dice vamos a mantener, y eso refleja en alguna medida que la correlación de fuerzas en términos militares es distinta hoy en día a la que había, por ejemplo, en el año 98. Entonces es una verdad. Y después la intensificación de la violencia
no necesariamente representa una ventaja en la mesa de negociación. Yo creo que es una lección que es importante de tener presente, porque lo que a veces lleva a una lógica perversa es que se intensifican las acciones militares en función de posicionarse en la mesa de negociación, y eso no necesariamente ha sido productivo en todos los casos. Después está el cono sin mediación. En términos generales, en Colombia hemos sido reacios a negociar con mediación, digamos. En este momento la figura es ambigua, porque hay dos, está tanto las FARC como el gobierno, está el gobierno de Noruega y está el gobierno de Cuba.